Bueno, como son las 3:05 y por ahí por respeto a los que se conectaron en horario, podemos ir empezando. Cualquier cosa después también la charla esta queda grabada. Así que, bueno, gracias a todos por participar. Les agradezco en nombre de la Secretaría, digamos, y bueno, yo los voy a dejar en manos de Verónica para que continúe con su capacitación, y les recuerdo que para aprobar el curso y tener la certificación correspondiente, además del trabajo final que van a tener que hacer, es la asistencia a las clases y la entrega de los trabajos individuales que se van haciendo clase a clase. Entonces, bueno, el 7 de octubre tuvieron un trabajo práctico, que bueno, muchos lo han podido realizar, hay otros que no hemos tenido todavía ninguna respuesta. Les pedimos eso, que vayan haciendo la entrega de los trabajos prácticos correspondientes. Así que, bueno, nada, los dejo con Verónica. Buena jornada de capacitación, y recordarles que ahora sí, la próxima clase es el 28 de octubre, que sería la última. Bueno, gracias. Vero, te doy la palabra. Listo, bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Bueno, hoy la clase de hoy tiene que ver con la atención, con el trato adecuado, ¿no es cierto?, a personas, a turistas, a visitantes con condiciones de discapacidad. Así que hoy más que nada, bueno, vamos primero a repasar, ¿no es cierto?, el concepto muy rápidamente de lo que vimos la clase pasada, que era esta nueva forma, ¿no es cierto?, desde el 2006 con la Convención de Discapacidad, que nos dio esa definición, ¿no es cierto?, de qué es la discapacidad, que surge, ¿no es cierto?, de esta situación, y que es una situación que surge con esta interacción que tiene la persona con una o varias deficiencias con el entorno, ¿no es cierto? Y que estas barreras tienen que ver con la actitud, con barreras físicas, de comunicación, de información y esto, ¿no?, que impiden la participación plena en la sociedad y con igualdad, ¿no es cierto?, de condiciones. Y también vimos esto, ¿no?, que la discapacidad no es de unos pocos, no es un atributo o una condición de pocas personas, sino que tiene que ver y es una característica intrínseca de la condición humana. No sé si el otro día lo expresé, pero en un promedio de edad de 70 años, 8 años nos la pasamos con movilidad reducida. Es decir, a veces pareciera, ¿no es cierto?, que las ciudades están pensadas o los espacios para personas que no existen, para personas que no pasan por la niñez, que no envejecen, que no se enferman, que son saludables, que miden 1,80 m, que son delgadas, que caminan. Bueno, ¿no es cierto?, la diversidad, ¿no es cierto?, y cada persona es diferente en su forma de ser, de sentir, de actuar, de movilizarse. En este caso no somos todos seres homogéneos, sino que somos todos diferentes, ¿no es cierto? Y ahí, en esa interacción con el entorno, es donde surge, ¿no es cierto?, el término o la situación de discapacidad que hablábamos el otro día. Y bueno, y este reconocimiento como seres humanos que somos diferentes, tiene que ver con esto, ¿no? Con entender de que somos todos diferentes en el ser, en el sentir, en el pensar, y que muchas veces necesitamos apoyos como sillas de ruedas, bastones, muletas, o que otras personas, ¿sí?, en vez de la lengua oral, su lengua natural es la lengua de señas, por ejemplo. Bueno, entonces todos tenemos diferentes formas de utilizar los sentidos, de comunicarnos, de movernos, ¿sí?, y de desempeñar los roles de diferente manera.
Estuvimos hablando del segmento, vimos que no somos pocos, ¿sí? En lo que es la discapacidad en sí, un 10% de la población, y después encontramos todo este segmento, ¿no es cierto?, de población, los adultos mayores, las embarazadas, los niños, las familias que se mueven con niños pequeños, con cochecitos de bebés, con las personas con accidentes temporales, transitorios, que utilizan muletas, bueno, y después, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de discapacidades que hay. Esto representa un 40% de la población. Vimos que 4 de cada 10 personas en el mundo tienen algún tipo de movilidad reducida. Por eso la accesibilidad es imprescindible para un 10% de la población, necesaria para un 40%, y es cómoda, es segura y es usable, ¿no es cierto?, y sirve para el 100% de la población. Y esto tiene que ver con lo que vimos de la definición, ¿no es cierto?, del turismo accesible, que se piensa, o en una primera instancia, de que es para este grupo, ¿no es cierto?, de población que tiene derecho a ejercer el ocio, ¿no es cierto?, y la recreación, y el derecho al turismo. Pero también vimos que no es un requerimiento solo de las personas con discapacidad, sino que los beneficiarios del turismo accesible somos todas las personas. Por eso es un turismo inclusivo, ¿no? Y que garantiza la igualdad de oportunidades de todos. Y en este derecho, ¿no es cierto?, en este ejercicio del derecho al turismo, vimos diferentes tipos de barreras, las barreras del entorno y las barreras sociales. Dentro del entorno vimos las físicas, las de comunicación y las de información. Y dentro de las sociales tienen que ver, ¿no es cierto?, con el trato y la atención al turista con discapacidad, que es justamente lo que hoy vamos a ver. Bien, entonces, el cliente. Bueno, el cliente es la persona, es aquella persona, ¿no es cierto?, que adquiere los servicios de la institución, de la organización, para sí mismo o para otra persona, ¿no es cierto? Y es el motivo principal por el que se prestan los servicios, justamente. Y es conocida esta importancia que tiene para el cliente el primer contacto, la primera impresión que establecemos con él, y que tiene que ser sólida. Y esta primera impresión es decisiva para la imagen, ¿no es cierto?, del destino o del lugar. Y conocer la forma de brindar a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad una atención como a cualquier otra persona, sin sentir o generarle incomodidades, es fundamental esto. Y en este sentido, debemos contar con el compromiso de ustedes, ¿no es cierto?, de quien presta un servicio de atención, y también de una formación adecuada. Porque si quien recibe no tiene, quien recibe al usuario, ¿no es cierto?, o al visitante, no tiene un conocimiento, un trato adecuado, es muy probable que no pueda actuar de manera correcta ante un pedido, ante una consulta, y aún teniendo, ¿no es cierto?, empatía o buena predisposición. Entonces, la atención al cliente es un componente esencial, ¿no es cierto?, para cualquier tipo de organización, para cualquier tipo de empresa, de organismo, y principalmente para lo que es el turismo accesible. Y por eso es imprescindible la capacitación, ¿no es cierto?, para ampliar este servicio de calidad a todos, ¿no es cierto?, los usuarios. Y cuando el personal aprende y respeta determinadas reglas de etiqueta, los visitantes, los turistas con discapacidad o con capacidad restringida se sienten más seguros, ¿no es cierto? Y esto genera beneficios, no solo económicos, sino también mejora la competitividad en este caso, del destino.
Y Perdón, aplicar pero estas reglas, ¿no es cierto?, favorece el crecimiento, contribuye a la captación de nuevos Pero, clientes, de nuevos perdón, visitantes y con o sin discapacidad. perdón. Sí, Que quería decir, hay alguien que tiene micrófono abierto. Yo no sé, Gonzalo, si podés silenciar a todos los participantes o si no, les pedimos por favor Dale, ahí me que, fijo sí, quién que está haciendo cierren, ruido. sí, que cierren los micrófonos. se escucha Gracias, así una perdón. interferencia, sí, Ahora sí. Bueno, perdón. bien. No, no, está bien. Entonces, es fundamental tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Esto que se comunica, estas acciones, ¿no es cierto? Como estas que estamos haciendo ahora, que tienen que ver con la formación y con una atención de calidad. Y por lo tanto también esta información que brindemos debe ser accesible, debe ser clara, debe ser confiable, para que le permita cuál es la misión final de todo esto, ¿no es cierto? Que el turista tenga la mejor experiencia, ¿no es cierto? Y de manera autónoma antes y durante el viaje. Entonces, vamos a ver primero las 10 reglas generales de trato hacia, ¿no es cierto?, las personas con necesidades especiales. Bien, la primera. Esta es la primera, ¿no es cierto?, porque es una de las más importantes y es la que en general por ahí encontramos que es común cometer este error. ¿Cuál es la regla? Bueno, dirigirse siempre a la persona con discapacidad y no al acompañante, no al guía o al intérprete, ¿no es cierto?, de lengua de señas. Bueno, esto es muy común. Yo, en mi caso, bueno, ustedes me van a escuchar mucho de que hablo de mi experiencia personal, ¿no es cierto? Pero la verdad que cuando yo en general salgo acompañada y si, por ejemplo, viajo o concurro a algún lugar con mi marido, por ejemplo, lo miran a él y no a mí. Y tengo que hacer, ¿no es cierto?, hacerme notar, hacerme escuchar. Bueno, este es un hábito común de que se dirige, ¿no es cierto?, la comunicación al acompañante y no a la persona con discapacidad. Bueno, esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y un poco repasando lo que era la clase anterior, tiene que ver con esto, ¿no? De entender que la persona con discapacidad es un sujeto de derechos que decide, ¿sí? Entonces es importante que la comunicación esté dirigida a esa persona. Bien, la segunda, tratar al cliente con naturalidad. Es decir, si existen dificultades en la comunicación, debemos asegurarnos de que hemos transmitido correctamente y que han comprendido el mensaje, ¿sí? A veces la principal barrera y lo que impide actuar con naturalidad es el miedo. Y hay que entender que el miedo paraliza muchas veces. Quienes prestan un servicio de atención ante una situación de miedo no saben cómo hacer, se paralizan, no dan una respuesta adecuada, tienen miedo de herir susceptibilidades. Bueno, en este caso lo principal es actuar con naturalidad, ¿sí? En mirar a la persona, mirarla a los ojos, ¿sí? Y entender que ante todo están con una persona. Entonces, y no poner o anteponer la limitación que tiene esa persona, ¿no? Bueno, la tercera. Es muy común también tomar decisiones de ayudar a esa persona, ¿no es cierto? Por esto que vimos también anteriormente de viejos paradigmas o creencias que hay acerca de asistencialismo, de sobreprotección hacia, ¿no es cierto?, la persona con discapacidad, de que por ahí de no creer de lo que es capaz, ¿no es cierto?, en lo que puede hacer. Bueno, entonces, se tiende a ayudarla y hasta a veces sin pedirle permiso. Entonces, lo que hay que hacer es, antes de ayudar, hay que preguntarle si lo necesita. Es decir, preguntarle a la persona si necesita ayuda.
y la persona va a responder y va a indicar si la necesita. Y si la necesita, le va a decir cómo hacerlo, ¿sí? No a veces tomar decisiones de antemano me ha pasado también de que quieren mover la silla de ruedas, me quieren poner o ubicarme en algún lugar y toman una decisión sin preguntármelo. O por ahí a las personas ciegas, por ahí las toman del brazo y las mueven a un lugar y la persona no desea hacerlo ni tampoco hay veces que necesita ayuda. Entonces, siempre hay que preguntar y la persona no se va a ofender si le preguntan si necesita ayuda. Al contrario, con naturalidad y con un sentido común se le preguntan si necesita ayuda y la persona no se va a sentir ofendida y va a responder en forma amigable por sí o por no y en todo caso va a indicar cómo. Bueno, es fundamental también conocer el nivel de accesibilidad del establecimiento, del destino o de la consulta, ¿sí? En particular que le haga. Y hay que transmitir esta información en forma clara y precisa. En todo caso, si no se conoce el nivel de accesibilidad, ¿sí? Ante el requerimiento, bueno, se le puede decir que después se le informará, se le toman los datos de contacto y se investigará, pero nunca dar una información incorrecta por esta cuestión, ¿no es cierto?, de herir susceptibilidades. Me ha pasado también que a veces por no decirme que no, me dicen que determinado lugar es accesible, ¿sí? O a veces piensan que, hablo desde lo físico, ¿no? Que un lugar, si es llano, ya es accesible, y no siempre es así. Y entonces, la verdad que he tenido malas experiencias, y uno siempre termina en esta cuestión de adaptarse y ver cómo lo resuelve en el momento. Pero lo ideal es dar una adecuada información clara, precisa, confiable del requerimiento, ¿no es cierto? En este caso, ante una consulta de accesibilidad. Si no se sabe, se averigua, pero no dar una información incorrecta. Bueno, otra regla, ¿no es cierto?, es no mostrar impaciencia y respetar los tiempos, ¿no es cierto?, ante cualquier acción o proceso comunicativo. Bueno, esto tiene que ver un poco también a veces con quienes prestan un servicio de atención en el caso de a los adultos mayores, ¿no es cierto?, que hay que tener una paciencia una paciencia acorde a lo que esa persona puede comunicar, puede escuchar también o entender. Así que hay que respetar esos tiempos y adecuarse, ¿no es cierto?, a la persona. Bueno, esta es lo que hoy hablábamos de antes de ayudar. Hay que preguntar si lo necesita y cómo hacerlo. Y hay veces también que se tiene miedo a cómo se refiere, por ejemplo, ante una persona ciega, por ejemplo, la frase nos vemos luego. O a mí me pasa que a veces digo, o se dirigen a mí y me dicen, ¿cómo te volvés? ¿Te volvés caminando? Uy, perdón, me dicen, sienten culpa. No, la verdad que no hay palabras tabú y es natural, es normal decir nos vemos luego, o vine caminando, o me voy a pie. Bueno, son términos que la verdad que no ofenden a nadie este tipo de frases. Y tienen que ver con esto, ¿no? Con la empatía, con un trato natural. Bueno, esto tiene que ver con el tema de ayudar, ¿no es cierto? Que hoy hablamos de preguntar y no tomar decisiones unilaterales y sin tener en cuenta la necesidad de la persona. Bueno, tiene que ver esta regla, actuar con prudencia con el contacto físico, ¿sí? Es decir, evitar tocar a las personas y a sus productos de apoyo. Bueno, el bastón,
la silla de rueda, al perro guía. El perro guía cuando está con el chaleco está trabajando, no se lo debe tocar. Y menos, en este caso, sin el consentimiento de la persona. La verdad que es muy normal el tema del, muy cotidiano el tema del contacto físico, ¿no es cierto? También, yo la verdad que me tocan la cabeza, la silla de rueda. Hay veces que a la silla de rueda la han usado, quienes están detrás, la han usado para apoyar los pies como banco. La verdad que esas son cosas y actitudes que no hay que hacer, ¿no? Son, digamos, son elementos y productos de apoyo y que son como una extensión de nuestro cuerpo. Así que la verdad que hay que tener cuidado con estas cuestiones. Sí es importante evitar estos términos anticuados y peyorativos como inválido, deficiente, sordomudo, minusválido, lisiado, discapacitado, bueno, todos terminología anticuada, ¿no es cierto? Y que la verdad que mucho tiempo se usó y hoy en día se sigue por ahí, seguimos escuchando, ¿no es cierto?, este tipo de palabras y hasta para agredir o para insultar a otra persona. Entonces, de a poco y bueno, la verdad que cada uno de nuestro lugar tenemos que ir eliminando estas palabras y hablar siempre y ante la duda de personas con discapacidad. A ver, siempre, si conocen el nombre de la persona, sería lo ideal. Ante todo es una persona con un nombre, ¿no es cierto? Si no lo conocen, se puede referir como persona con discapacidad, que a veces no saben si decir capacidad diferente o discapacitado, o bueno, no, ante todo persona con discapacidad. Bueno, y si el cliente solicita o el visitante un lugar, una adaptación específica, entender que es una necesidad esto, ¿sí? No que es un pedido especial, no, es una necesidad que tiene y hay que tratar de responderle, intentar, ¿no es cierto?, brindarle una solución de manera positiva para poder sortear, ¿no es cierto?, este obstáculo. Bien, y ahora vamos a ver los aspectos particulares a tener en cuenta en la atención bajo circunstancias, ¿no es cierto?, especiales. Bueno, en el caso de la discapacidad motriz, vamos a encontrar aquellas personas que se pueden movilizar, ya sea con muletas, con bastones, o las personas que pueden utilizar sillas de rueda. Bueno, en el caso de quienes se están movilizando con silla de ruedas, ¿cómo se dirigen hacia esa persona? Bueno, se tienen que colocar de frente, ¿sí? Siempre de frente a una determinada distancia y nunca detrás de la persona. ¿Por qué? Porque las personas, y en este caso hay personas que tienen más movilidad en lo que es en el cuello, otras no tanto, no podemos girar la cabeza y sostenerla mucho tiempo, ni mirar a una persona, girarnos para tener contacto visual si está detrás. Entonces, siempre colocarse de frente y en lo posible, si pueden, sentarse, así están a la misma altura o colocarse en cuclillas, ¿no es cierto? Agacharse un poco. Pero, si no, sentados también, es una buena forma de comunicarse para estar a la misma altura visual. Bueno, esa persona si se traslada con un perro de asistencia, tiene derecho a entrar con el perro al lugar. Y si ustedes ven e identifican algún obstáculo, ¿sí?, en el lugar que esa persona tenga un impedimento para ingresar, bueno, se le pregunta si necesita ayuda, cómo ayudarle, ¿sí? Y si ven algún obstáculo, lo intentan correr para que tengan una mejor movilidad, ¿no es cierto? Bien,
Y en el caso de las personas que utilizan muletas, bastones, y la tienen que acompañar, bueno, tienen que ajustar el paso, es decir, el ritmo a esa persona, ¿sí? Y en el caso que ustedes vean si necesita ayuda, lo que siempre decimos, primero le preguntan, y si les dice que sí, que necesitan ayuda, le ofrecen el brazo y que esa persona los tome, ¿sí? Estar atento, como hoy hablábamos, a cualquier obstáculo que pueda interferir en esta circulación, ayudarle con los objetos, con paquetes, con lo que esta persona por ahí le impida estar cómoda o tener una estabilidad. Y en momentos de que tenga que esperar, siempre tiene que haber disponible, ¿no es cierto?, un asiento, y si le proporcionan un asiento, no le separen los productos de apoyo, ¿sí? No, primero, bueno, lo que decíamos, no tomar esa decisión de sacárselos y corrérselos del lugar. Eso sería la primera regla que vimos, pero además esa persona necesita contar con ese elemento de apoyo que es imprescindible para poder movilizarse. Bueno, ¿cómo es el caso de la atención en el caso de las personas con una discapacidad visual? Bueno, para atender a las personas ciegas, hay que primero vamos a aclarar la terminología. La terminología correcta es persona ciega, ¿sí? O con disminución visual. Obviamente se tienen que colocar de frente, ¿sí? Identificarse, ¿sí? Siempre darse a conocer para que la persona sepa, ¿no es cierto?, que hay alguien por delante y que se va a comunicar, y dirigirse a esta persona por el nombre si lo conocen. Si no, otra forma también es informarles de que están de frente y tomarle levemente la mano, ¿sí? O el hombro, ¿sí? Para indicar de que se van a comunicar con esa persona, ¿sí? Y que la quieren saludar. Si es necesario, hay que comunicarle qué está haciendo, ¿sí? Por ahí si se van a alejar o si van a ir al escritorio a agarrar algún papel, bueno, o hacer alguna acción, bueno, esto lo tienen que comunicar, ¿sí?, a la persona para que sepa lo que ustedes van a hacer. Y si se alejan, decírselo. Y sobre todo cuando están en grupo. Bueno, también hay que hablar despacio y claro, nunca gritar, ¿sí? Y siempre mirándole a la cara. Hay personas que tienen un resto de visión, entonces pueden tener algún tipo de seguimiento o contacto visual. No deben seguir a la persona ciega sin decírselo, porque estas personas son muy sensibles, lo notan y puede crear una sensación de inseguridad. Y es fundamental también, en lo posible, mantener el orden, ¿sí? Y no cambiar las cosas de lugar para que no se tropiecen y para que también no se desorienten. A las personas siempre con discapacidad visual, siempre ofrezcan, ante todo, preguntar si necesita ayuda, y si necesita, le ofrecen el brazo y la persona se va a colocar levemente por detrás y va a tomar el brazo de ustedes. Ustedes nunca tienen que tomar el brazo de la persona, sino por el contrario, la persona tiene que tomar el de ustedes y ustedes van siguiendo el itinerario, ¿no es cierto? En caso de que haya, por ejemplo, algún escalón, le avisan, ¿sí?, que frene y que va a haber un escalón. ¿Sí? Siempre ir comunicando las acciones o lo que se está haciendo. Bueno, en el caso de la persona con discapacidad auditiva, ¿sí?, ya vimos que no hay persona sordomuda, ¿sí?, sino persona sorda o con disminución auditiva.
Bueno, vamos a encontrar. En el caso, hay personas que tienen dificultades para hablar. Entonces, ahí en ese caso, hay que tratar de entenderle, ¿no? Sabiendo que va a tener otro ritmo y que otra pronunciación a los que estamos acostumbrados. Si no se entiende lo que dicen, no hay que hacer de cuenta como que entendimos todo y tratar de brindar una solución así, no. Se le comunica, ¿sí? De que no se le entiende y si lo puede comunicar de otra manera o con otra frase o le facilitan lápiz, papel o dibujos, bueno, ver la forma de que esta persona pueda transmitir el mensaje, ¿sí? Siempre con forma paciente, ¿sí? Y con buena predisposición, ¿no es cierto? En el caso de quienes tienen dificultades para oír, bueno, se le puede hacer una pequeña seña, ¿sí? Para tener contacto visual con esta persona y para dar a entender, ¿no es cierto?, lo que quiere comunicar y que va a tomar contacto con ella, ¿no? Justamente. No hay que hablarle si no hay contacto visual, siempre hay que hablarle de frente, vocalizando, ¿sí? Y en forma pausada y clara. Bueno, lo que recién decía, hablar de frente, con naturalidad, vocalizar bien, y si esta persona no le entiende, traten de armar una frase más sencilla, más correcta, o con palabras con significado similar. Siempre también pueden acompañar el mensaje con gestos, ¿sí? Con gestos naturales que le puedan servir de apoyo o bien con alguna palabra escrita. Y en lo posible, yo les recomiendo, si pueden, y hacer algún nivel de capacitación, algún nivel básico de lengua de señas. La verdad que sería muy interesante que, o en la oficina, por ejemplo, que haya una persona que lo haga. La verdad que hace la diferencia y es un plus, ¿no es cierto?, a la hora de brindar un servicio de atención. Bien, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, bueno, las principales barreras giran en torno a cómo comprenden, ¿no es cierto?, e interpretan los mensajes. Sí, entonces, lo principal es hablar en forma sencilla, clara, en forma pausada, hacer preguntas cortas, ¿sí? Para que esa persona responda también con respuestas cortas y en forma fácil, ¿no es cierto?, para ella. Hay que asegurarse siempre de que la persona haya entendido el mensaje, se le puede preguntar si entendió y si llega a decir que no, se le explicará de otra manera, ¿no es cierto? Hay que tratarla de acuerdo a su edad. Es común también encontrar esto, ¿no es cierto? Que a las personas, y si son adultas, ante una discapacidad intelectual se las infantiliza, se las trata como si fueran niños. Y no, no es así. Hay que hablarle de acuerdo a la edad, ¿no es cierto?, que corresponda. Y cuando esperan una respuesta de esa persona, tener paciencia, darle tiempo y respetar el ritmo de esa persona que tiene para comunicarse y para expresar, ¿no es cierto?, lo que desea, lo que necesita y demás. Bien, y bueno, y vamos a encontrar también otros tipos de necesidades. Hay muchas discapacidades, bueno, discapacidades hay cantidades, ¿no es cierto? Y necesidades especiales también hay muchísimas y todas tienen más o menos ciertas pautas de atención y que se pueden aplicar todas estas que vimos. En el caso de las mujeres embarazadas, los adultos mayores, aquellas personas que tienen dificultad en el habla, otras enfermedades crónicas como cardiológicas, ¿no es cierto?, respiratorias, que tengan que ver con enfermedades de los huesos. Bueno, en el caso de las personas de la tercera edad,
o con enfermedades crónicas, respiratorias. Se recomienda que en las zonas siempre existan, en las zonas, ¿no es cierto?, de atención en las oficinas, existan zonas para sentarse, para descansar, ¿sí? Y lo ideal también, y ya lo vamos a ver un poco en la clase que viene, es que esos espacios de asientos, de reposo, tengan apoyabrazo, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos a ver que no es común encontrar en las salas de espera asientos con apoyabrazo. La verdad que el apoyabrazo facilita un montón la propulsión, ¿no es cierto? Sobre todo para las personas mayores, para las embarazadas también. Así que, y hay también asientos que les voy a mostrar la clase que viene, fotos, hay asientos que tienen apoyos isquiáticos, se llaman. Son como un espacio donde la persona que está de a pie se puede apoyar y la verdad es que relaja la cintura. En las paradas de colectivo es común. Así que también en una sala de espera este tipo de asientos con apoyos isquiáticos se llama, la verdad que es muy cómodo. Bien, ¿y cuáles son las pautas de comunicación, ya sea en forma personal, telefónica o por correo electrónico también? Que hoy en día es muy frecuente prestar un servicio de atención en forma remota, en forma virtual. Bueno, la atención entonces al cliente es un servicio en el cual, ¿no es cierto?, los visitantes van a recibir un asesoramiento, información, ya sea en forma general o que ellos van a hacer manifestar cuestiones, consultas, ¿sí? Si lo consideran, ¿no es cierto?, necesario. Entonces, la comunicación telefónica o por correo electrónico son medios básicos de interacción y que le permiten a ese cliente o potencial cliente o visitante, ¿no es cierto?, tomar contacto con la entidad sin necesidad de trasladarse del hogar. Mientras que en el caso de la atención presencial exige una mayor respuesta, dado que justamente el visitante se ha trasladado a la oficina. Cualquiera sea la vía de contacto que el usuario, en este caso, seleccione, se debe saber que una comunicación efectiva y adecuada proyecta, como dijimos, una imagen positiva, ¿sí? Una imagen favorable del destino. En cambio, un cliente desconforme podrá decir, podrá difundir este descontento a un gran grupo, ¿no es cierto?, de personas. Bueno, ¿cuáles son los puntos claves de esta comunicación telefónica? Bueno, primero, saber escuchar, ¿sí? La escucha activa permite entender el motivo del llamado para poder emitir respuestas concretas, ¿sí?, que agilicen la comunicación. Saber preguntar también. Puede suceder que el interlocutor no sea del todo claro, ¿sí?, mediante preguntas abiertas, por sí o por no, o preguntas cerradas, como en este caso, sí o no, se le puede dar un encaminar, ¿no es cierto?, el llamado, ¿sí? Se le puede ir preguntando o avisar, por ejemplo, a la persona, hacerle algunas cuestiones, algunas preguntas personales, y se le puede avisar, se le puede preguntar primero si no le molesta que le preguntemos determinadas cuestiones. Yo, en el caso nuestro, hablo de Ciboy, que nos dedicamos justamente a hacer consultoría en accesibilidad y que trabajamos con agencias de viajes. La verdad que a la persona le hacemos una radiografía, ¿no es cierto?, y le hacemos muchísimas preguntas y que tienen que ver con cuestiones muy privadas a veces, ¿sí? Pero bueno, primero le preguntamos si está dispuesta, ¿no es cierto?, o si no le molesta que le preguntemos esto, ¿sí? Entonces, una vez que la persona nos da la conformidad, podemos seguir avanzando.
pero es muy importante ir haciendo las preguntas para darle siempre lo que pretendemos es dar una información precisa y clara, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuanto más sepamos de esa persona o acerca de la consulta que está haciendo, mejor. Bueno, hay que manejar la voz también, ¿no es cierto? Ya que el tono de voz se puede percibir como positivo, negativo o a veces indiferente. Bueno, en el caso de la atención presencial es muy importante sonreír, ¿no es cierto? Tener un trato cordial, un trato ameno, utilizar los silencios. Bueno, el tema a veces de los silencios prolongados se puede interpretar como algo negativo, ¿no es cierto? O como un rasgo de desinterés. Bueno, también es muy importante empatizar con el usuario. Sí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tratemos, ¿no?, de ponernos en el lugar de esa persona, saber, tratar de entender lo que siente, lo que piensa, ¿sí? Para tratar de entenderla más a esa persona y brindarle, más allá de lo que es el servicio estrictamente adecuado, y de calidad, ¿no es cierto?, una información adecuada a lo que está necesitando. Bueno, y cerrar la comunicación. Al momento de finalizar la comunicación hay que emitir oraciones claras, ¿no es cierto?, que den a entender que se finaliza la comunicación y para que el usuario, ¿no es cierto?, no interprete de que se cortó la comunicación antes de tiempo. Bueno, ¿y cómo son las consideraciones a tener en cuenta cuando brindamos una información por mail? ¿Sí? Hay determinadas pautas a tener en cuenta para que aquellos que no se comunican en forma telefónica, en forma presencial, lo hagan, por ejemplo, a través del correo electrónico. Hay que tener en cuenta que cuando se crean contenidos digitales, ¿sí?, ya sea en formato de texto, en formato gráfico, en formato multimedia, hay que tener en cuenta que en esos receptores, ¿sí?, de mensajes, de los receptores de esos contenidos, pueden ser personas con alguna limitación física, sensorial, cognitiva, ¿sí?, y que no puedan acceder a toda esa información. Entonces, estos son algunos aspectos que hay que considerar para la redacción de los textos y que sean lo más accesible posible al mayor número de personas, ¿no es cierto? Bueno, ante todo, cualquier texto que se elabore debe tener un orden lógico, un orden coherente, ¿sí? Lo primero es saludar, ¿sí?, un espacio para el saludo, y luego ir dejando, ¿sí?, ir haciendo el orden lógico del texto con títulos y también subtítulos. Luego del saludo, corresponde ir mencionando el motivo del correo. Y es imprescindible que la redacción siempre sea clara y sencilla. Utilizar oraciones cortas y con vocabularios no demasiado técnicos y que tampoco den lugar a confusiones. La tipografía, bueno, ahí también es importante tener en cuenta que la tipografía debe ser sencilla, debe ser sin adornos. Las más legibles son sans serif, ¿sí?, como también la Verdana, la Arial, ¿sí?, Calibrí. Esas son tipografías de letra que no tienen textos decorativos. ¿Por qué? Porque las letras, después les voy a dar un ejemplo, pero por ejemplo, si ustedes lo buscan, el cartel o la tipografía que usaron, por ejemplo, para el jardín botánico, es una tipografía muy difícil de leer, tiene muchos adornos, ¿sí? Porque seguramente
quien diseñó, ha querido, ¿no es cierto?, con la parte de la botánica y de las flores y demás, ha querido, ¿no es cierto?, darle esa nota, esa impronta. Pero realmente desde lejos, desde la calle, de la ruta, es muy difícil de leer. Bueno, esto es un ejemplo, si después lo miran, ¿no es cierto? Por eso es fundamental usar este tipo de letras que no tienen adornos, sobre todo para quienes tenemos alguna restricción en la vista, y no hablo solamente de de personas ciegas o con disminución visual, sino simplemente para cualquier persona. El tamaño de la fuente, bueno, el tamaño no tiene que ser inferior a 12 y se debe evitar la utilización de cursiva, la utilización de negrita y la utilización del subrayado. Con estas cuestiones es más fácil y más ágil la lectura. A veces también conviene y se sugiere no redactar con mayúsculas, ¿sí? Porque a veces la mayúscula se relaciona con descontento, con enojo. A veces no es la intención, pero bueno, se puede interpretar de esa manera. Y con el tema de la alineación de los textos. Bueno, es común a veces que justifiquemos, ¿no es cierto?, los textos. Bueno, en el caso de una redacción de textos en formato accesible, lo ideal es la alineación a la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque el justificado hace que a veces se separen demasiados una palabra con la otra, o pueden cambiar los tamaños, se puede volver muy como desigual y no puede hacerse una lectura corrida. Entonces, lo ideal es hacer una alineación a la derecha. Bueno, no se recomienda el uso de asteriscos, de símbolos, de imagen o resaltadores, ¿sí?, para realizar separaciones. Lo ideal es usar numeración o viñetas. Y si consideramos al lector que puede tener alguna restricción visual, como la baja visión, ¿no es cierto?, es fundamental los contrastes de colores. Pueden ir probando determinadas tablas de contrastes, pero bueno, lo ideal es el negro sobre el blanco sobre negro, el azul con el blanco, el violeta con el blanco, negro y amarillo, ¿sí? El rojo con el blanco, bueno, ¿sí? No, por ejemplo, naranja y rosa, ¿sí?, que son colores como muy similares y no facilita la lectura. Siempre apelar a los contrastes. Y bueno, en el caso si hay imágenes, es fundamental que a esas imágenes le hagan abajo o al lado una descripción, ¿sí?, que una pequeña descripción de lo que se está insertando como imagen. Y en el caso de que diseñen, que ya después lo vamos a ver en la clase siguiente, contenidos audiovisuales y demás, bueno, es fundamental lengua de señas, subtitulado, y el subtitulado también, ¿no es cierto?, que respete los contrastes y el tamaño adecuado. Bueno, hoy vimos que entonces la estrategia del servicio al cliente a nivel, ¿no es cierto?, de las personas implica mucha responsabilidad y un desempeño sincronizado para el logro, ¿no es cierto?, de estos objetivos. Se requiere una vinculación causa-efecto entre lo que es las personas para lograr la mayor calidad del servicio que se debe lograr. Y esta calidad del servicio, ¿no es cierto?, ¿cuál es? Es satisfacer al cliente, porque el cliente o el visitante, el turista, es la persona más importante para nosotros. Y la tarea crítica para esto, para lograr este éxito, ¿no es cierto?, es encontrar la combinación de características entre el servicio,
¿sí? que estamos brindando con las necesidades de estas personas, con el deseo de estas personas que va a hacer uso de ellos. Entonces es muy importante conocer quiénes son nuestros clientes, quiénes nuestros visitantes, los servicios que nosotros brindamos también y qué es lo que ellos requieren, para así traducir esos deseos, esos requerimientos en los deseos, ¿no es cierto?, o en el servicio que ellos esperan de nosotros. Ofrecer un servicio de calidad es hacer las cosas de la mejor manera, sin sentir peso, ¿no es cierto?, por lo que estamos haciendo, y siempre mostrando una actitud positiva y una buena predisposición para ayudar, ¿no es cierto?, al otro. Igual de importante es la actitud con quienes compartimos este trabajo para que sea también de la forma más armoniosa y empática posible. Y también la inteligencia emocional es una herramienta, ¿no es cierto?, que nos va a permitir controlar nuestras emociones, como hoy les decía, sobre todo el miedo que a veces tenemos, para generar confianza, ¿no es cierto?, en nosotros mismos y también hacia los demás. Ofrecer siempre un servicio, ¿sí?, que brindemos como si nosotros estuviéramos del otro lado, es decir, como nos gustaría ser tratados, ¿no?, como si fuésemos ese visitante. Esa es la clave, ¿no es cierto?, para saber lo que el cliente necesita y para que se sienta bien, ¿sí? Tratarlos como realmente nos gustaría ser tratados. Y para atender correctamente a una persona con discapacidad, la cuestión clave, como hoy dije, es la naturalidad. Hay que evitar los prejuicios y dejarse llevar por las indicaciones que la persona vaya comunicando, que la persona vaya diciendo que necesita, ya que ninguna persona es igual, en esto no podemos estandarizar y cada uno conoce mejor que nadie sus propias necesidades. Y como se ha visto anteriormente, cada persona con discapacidad encuentra en su vida cotidiana diferentes dificultades y expresa las necesidades de diferentes formas. Pero a nivel general hay una serie de principios que es preciso tener en cuenta a los clientes, ¿no es cierto?, o a los visitantes con discapacidad. Y estos principios son el de diversidad, es decir, hay que considerar y respetar las situaciones y las necesidades de cada persona, ya que no todas somos iguales y aún teniendo la misma discapacidad, ¿no es cierto? Autonomía, bueno, esto es muy importante. Cada cliente debe ser autónomo, ¿sí?, en el uso de las instalaciones, en el servicio, en el disfrute, en los espacios y no depender de terceras personas. Dignidad, es decir, las soluciones, ¿sí?, y en este caso el servicio debe garantizar el respeto, ¿sí?, a las personas con discapacidad. Seguridad, bueno, siempre hay que velar, ¿no es cierto?, por la seguridad, por la integridad de las personas, eso es clave. Y la inclusión, ¿no es cierto?, debe el servicio generar la inclusión de todos los visitantes, de todos los turistas y evitar la segregación de algún grupo de personas. Bueno, y como siempre, y varias veces lo dije hoy, siempre evitar el miedo, actuar con naturalidad y, ante todo, preguntar si esa persona necesita ayuda. Y bueno, esto es la despedida como el otro día, que entre todos vayamos promoviendo eh, una sociedad, ¿no es cierto?, más inclusiva, más humana y que realmente genere una verdadera convivencia entre todos. Bueno, ¿cómo estamos de horario? Ah, las 4. Muy bien. Estamos bien.
Bueno, Vero, Sí. gracias. No sé si por ahí está, me fue el nombre, una de las chicas participantes que por ahí ella quería como si tenía la posibilidad del trabajo práctico número 1, que era la entrevista con una persona con discapacidad, por ahí si ella nos podía contar su experiencia. Tenemos un ratito, así que por ahí si está o si... perdón, Osvaldo, vos tenés Alba, sí. Y Osvaldo, tenés el micrófono abierto y hay interferencia. ¿Lo podés silenciar, por favor? Osvaldo Barbero de Eduardo Castex. ¿Podés silenciar el micrófono? Gracias. Bueno, era Alba Pascal, también de Eduardo Castex. Ella tenía como su experiencia que la quería contar en la clase. Como tenemos un ratito de tiempo, por ahí lo puede No, compartir con el resto de los participantes. perdón, buenas tardes. Sí, sí. No, vi que había que hacer como una entrevista, registrarlo, tomar una foto o hacer una entrevista por, no sé, por un micrófono, por el celular, me imaginaba. La persona en cuestión que quieren entrevistar tiene muchísima dificultad con el tema de la movilidad, de decir que necesita gente que la lleve. Por eso preguntaba si se tenía que entregar hoy antes de la reunión o podía ser en el transcurso de la semana, porque ella también tiene unos horarios bastante complicados para ponernos de acuerdo. Sí, sí, perdón, Alba. Esa era tu consulta que yo te contesté que sí, que lo podías hacer en la semana. No, la que nos preguntó era Macarena Crespo. Macarena, Perdón, Macarena. Yo me equivoqué, perdón. Macarena, no sé si está por ahí, la había visto, pero si nos quiere contar un poco su experiencia. Y después, bueno, de paso recordarles ahora que están todos los conectados que además de la asistencia para aprobar la capacitación y del trabajo final que van a tener que hacer con respecto a su lugar de trabajo, les vamos pidiendo que vayan realizando los trabajos prácticos de cada una de las clases. No son muy complejos por ahí, así que bueno, nada, recuerden eso, que como para tener el certificado de aprobación del curso, tienen que cumplir con tenemos que cumplir con esos requisitos que uno de ellos es la entrega de los trabajos prácticos. Bueno, no sé si estará Macarena por ahí. ¿Está Noelia de Yo la Vela? la verdad que estuve viendo lo que presentaron y saqué muchas conclusiones. Bueno, no sé si ustedes los invito a que pasen por el Drive y miren las entrevistas que hicieron, ¿no? Sus compañeros, porque la verdad que está el caso de Nina y Evita, que realmente, bueno, Nina tiene 80 años y la verdad que viaja muchísimo y pareciera, desde la entrevista surgiera que no tiene barreras, realmente, y ella misma lo dice, que lo único que lo más le dificulta es justamente subir al micro y que, bueno, ella lo comunica, la agencia ya sabe sus necesidades y ya le informan y se ve que le dicen, y como van con un grupo de contingente, ya todos se ajustan a su tiempo y a su paso. Pero bueno, hay otra señora también, Evita, que tiene disminución visual y realmente ella también no siente dificultades. Distinto en el caso de quienes van a ver, han entrevistado que tiene algún tipo de movilidad reducida. Realmente son personas que han manifestado que tienen muchos deseos de viajar y que realmente cuando un entorno, cuando un espacio, hablo ya sea desde no solamente del hotel, ¿no? De un atractivo, de la gastronomía, bueno, del transporte, ¿no es cierto?, que tanto lo mencionaron como barrera. La verdad que cuando alguno de estos servicios, o todos, ¿no es cierto?, son accesibles, realmente estas personas participan con ganas y quieren viajar. Realmente somos un grupo de segmento de la población que tenemos muchas ganas de viajar y que cuando algo es accesible realmente
vamos, ¿no es cierto? Esto para quienes dicen que no va nadie, pero o para qué voy a poner un baño adaptado, para qué una habitación accesible. Bueno, realmente que cuando hay condiciones de accesibilidad, se multiplican los clientes. Y, y bueno, y lo que decía Juan, si se escucha en la entrevista a Juan, la verdad que lo que él recalca es esto, ¿no es cierto? Que a veces se piensa que es que la accesibilidad es para el turismo o para quienes nos visitan, y en realidad es para el uso diario, y es para el uso en la cotidianeidad, ¿no es cierto? Para quienes vivimos el día a día también en la ciudad. Entonces, esto que hoy hablamos de la accesibilidad que es cómoda para todo el mundo, bueno, tiene que ver con eso también, que no es solamente por el atractivo turístico en sí, sino por los ámbitos sociales en el que participamos todos los días y en diferentes circunstancias. Así que no sé si está Ezequiel, que le hizo la entrevista a Guadalupe, que bueno, también los invito a que miren la entrevista a Guadalupe, porque Guadalupe es la primera mujer en el seleccionado argentino de Power Chair. Así que la verdad Hola, que... Ezequiel, ¿cómo estás, Vero? Buenas bien, ¿y tardes a vos? todos y a todas. Sí, Así que sí, como bien entrevistaste a decís, Guadalupe, no, una genia. sí, 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 la entrevisté a Guadalupe y la verdad que fue una entrevista muy, muy agradable, muy amena. La verdad yo no la conocía a Guada y la verdad que muy buena predisposición para toda la entrevista. La verdad que 1 hora y media estuvimos hablando, o sea, se nos pasó la tarde charlando. Grabé bastante de lo que hicimos, no hice video porque era muy, muy largo, pero después me tomé el trabajo de transcribir todo lo que hablamos. Había mucho más de lo que se ve ahí en esa entrevista, pero bueno, lo pude resumir ahí y quedó bastante, bastante completo igual todo lo que estuvimos charlando. Y la verdad que me encontré con una persona que no, cero limitaciones para todo, para viajar, para moverse, para trabajar, para sociabilizar. En ningún momento sentí que ella tenía ninguna dificultad. En realidad ella con todas las ganas de vivir y de poder comunicarse con todo el mundo. La verdad que una actitud que me sorprendió. Así que muy, muy gratificante fue hacer esa actividad. Exacto, y viste que decía ella de que el turismo es turismo para todos. Vos Tal lo cual, no hay turismo si transcribiste, no es turismo para sino todos. es para Tal cual, todos, exacto. es que es verdad. Y sí, sí, sí. Y bueno, esta cosa, ¿no es cierto?, de que busca información para viajar y en realidad, y que ella lo recalca, que en realidad viajamos a donde podemos ir y no donde queremos ir, ¿no es cierto? Es medio lo que también ha transmitido, que, bueno, nos tenemos que ir limitando, ¿no es cierto?, a estas cuestiones, y tanto en ella como Juan también, que siempre vamos sorteando estos obstáculos y que el entorno no se adapta a nosotros, sino que nosotros nos estamos adaptando justamente a él, sino vamos a ir sorteando y adaptándonos a todas estas circunstancias. Sí, tal cual. Cuando dijo el tema de los destinos, que yo le preguntaba de a dónde viajó, a dónde le gustaría viajar, siempre recalcaba eso, que siempre ella ha viajado a los destinos que ella misma ha buscado y que se pudo haber sentido cómoda, digamos, porque había muchos destinos que por ahí le gustaría conocer, pero que no estaban adaptados. Hice como una listita de ahí de cuáles eran. Yo he conocido, tuve la suerte de conocer algunos y sí, es verdad que muchos destinos están bien adaptados o tienen la infraestructura adecuada para poder realizar la actividad en el atractivo, pero muchos otros no, lamentablemente. Por lo menos para este caso en particular, que bueno, Guada sufre de una atrofia muscular tipo 3, que bueno, está en silla de ruedas y bueno, mucho de lo que se le dificulta más que nada es el tema del transporte para poder moverse. Después con lo demás, básicamente lo puede hacer casi todo, así que más que nada adaptar. Y tiene un proyecto muy bueno, que lo iba a tomar como idea para el proyecto final, el hecho de fabricar
rampas portátiles, porque la verdad está muy buena esa idea, que la podés utilizar en cualquier comercio de acá de Santa Rosa, que de hecho me dijo que en Marinelli hay uno. Es simplemente hacer una rampa de madera, ponerla, o sea, tenerla a disposición para cuando llegue la persona y la ponés y la sacás. Son 2 segundos y la verdad que le facilitas mucho la accesibilidad a todos los lugares que pueda haber, que haya esa barrera, digamos. Así que la verdad Sí, me pareció una muy buena idea y que se podría implementar. Que de hecho sí, ya sí, tiene el proyecto armado ella y lo va a presentar en la Cámara de Comercio mira para que vos. bueno, se apruebe y se realice. Y claro, sí, no hay un montón de comercios que no se puede ingresar. Y a veces Mm. bueno, justamente me tocó ir al banco hipotecario y yo digo, ¿qué hará el banco hipotecario ante esto, no? Y no, entré por el cajero. Está el policía, digamos, se pierde la autonomía, ¿sí? Esta cosa de que no poder ingresar como cualquier otra persona o tener que pedir que te abran, ¿no? Pero bueno, está la solución, pero eh, tiene que ser, primero tiene que ir alguien a pie, ingresar al banco para que el policía sepa de que hay una persona con discapacidad y que haga. Lo mismo pasa en la universidad con el montacarga. Mm. Eh, el otro día en una charla que di con otra compañera para la Asociación de Esclerosis Múltiple, y claro, las personas decían eso, hay que capacitar a las personas o a quienes forman parte de organizaciones, instituciones, de comercio, en esto, en la gestión de la accesibilidad, porque, por ejemplo, está el espacio en una estación de servicio, el espacio para el estacionamiento adaptado y te ponen un cono. ¿Y cómo haces si vos manejás el auto? Entonces, siempre tiene parecer que ver otra persona que te corra el cono. O en el caso de la universidad, yo les comentaba acá, cuando pusieron el montacarga adelante, ese montacarga, bueno, además de las medidas, ¿no?, de la plataforma que le hubieran puesto 10 centímetros más, no creo que hubiera modificado, porque casi me rebano el dedo gordo del pie, pero bueno. Eh, para acceder a esa plataforma, eh, tiene que ir alguien a pie, subir las escalinatas, pedirle al sereno que le dé la llave para que te lo ponga en marcha. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no es cierto? De que siempre se está pensando en que lo va a hacer otro por esa persona. Sí, también me comentaba que te había dicho del Banco Galicia, que más o menos ustedes se mensajeaban y que decían que cuando había algo accesible, digamos, para poder ser más cómodo, que bueno, el Banco Galicia sí había tenido esa atención para poder, digamos, ir al cajero sin necesidad de una ayuda extra. Así que Sí, bueno, me dio varios ejemplos, digamos, de algunas cosas que sí están bien hechas y de muchas otras que, bueno, que obviamente hay que mejorar. Yo, por ejemplo, laburo ahí en la Dirección de Turismo Municipal y veo que la rampa que da justo ahí a la calle Avenida Luro, al principio, antes de ingresar a la rampa, sí que está media destruida. Eso podría ser un proyecto para mejorar en mi caso, para claro. tener en cuenta. Y varias cosas también en la terminal, también, ya que estamos ahí ubicados. Eh, ¿La oficina tiene rampa ahora? no, eso también, la oficina no Claro, tiene no. rampa tampoco. O Y sea, una ya vereda de por sí la angostita, rampa, esa que va a la terminal, ya está destruida, ya no está muy en claro. buenas condiciones, pero para ingresar a la oficina directamente no hay. Por eso la idea que decía Guada con el tema de la rampa portátil, ahí sí se podría implementar, por lo menos como para ingresar a la oficina, pero después hay que hacer el arreglo inicial de por sí en la infraestructura de la terminal en sí. Claro. También he pensado otros proyectos para la Malvina también, que hay muchas, bueno, que eso pertenece a la Dirección de Turismo y también para poder acceder a la Malvina hay muchos espacios que no son accesibles tampoco y que también se podrían mejorar. Así que me parece que van a ser varios proyectos, ¿no? Claro, no, no. Y después, bueno, eh, estas pautas, ¿no es cierto?, de accesibilidad, combinarla
con lo que tiene que ver con el patrimonio histórico, ¿no es cierto? Hay que ir encuadrándolo bajo ese marco. Así que, bueno, te voy a pasar material. Si llegás a hacer de eso, te paso el material para que lo tengas en cuenta. Bueno, genial. Sí, sí, porque también de la Reserva de los Caldenes también se podrían hacer cosas ahí. La otra Claro. vez el domingo hubo una carrera, y bueno, uno que ya había empezado con esta capacitación ve de otras formas también el tema de los accesos y demás, y tampoco hay nada accesible como para que se pueda disfrutar de la reserva en cuanto a todos los accesos que ofrece. La verdad que no hay, o sea, hay que hacer bastante trabajo ahí también. Así que se podría hacer un proyecto, pero que incluya ambas reservas, y la Dirección de Turismo y la terminal. Sería como Exacto. varias cosas, no Genial. solamente una. No, Así que genial. sí. Sí, y vos que decís de la reserva, también el tema de la cartelería, porque ahí van a ver en lo que subió Macarena, de que le hizo la entrevista a la mamá de Lauti tiene TEA, y ella decía que no encuentra lugares con gastronomía que tenga el menú con pictogramas, supongamos. Y hay que entender que que el pictograma, la verdad que ayuda a cualquiera, a alguien extranjero, a nosotros mismos, a cualquier edad, a los niños, ¿no es cierto? Bueno, con TEA, personas con TEA, a los adultos mayores, la verdad que a cualquier persona, y en un lugar, en un espacio así, recreativo, con esta cartelería, la verdad que es sumamente importante para orientarnos. Así que, y no tampoco requiere de mucho costo, ¿no? Una gran inversión. Bueno, con respecto a lo que hoy vimos, ¿tienen dudas? ¿Les ha pasado que no han sabido cómo interactuar o algún caso en particular? Estas cosas que yo por ahí les comentaba de que me ha pasado de querer decidir por mí, de tomarme la silla, les ha pasado, no han sabido cómo responder, o el tema del miedo también. Yo cuando le hice la entrevista a Guada, le preguntaba qué era lo que ella más o menos le incomodaba o creía que a ella le podía, digamos, hacer ruido al momento del trato y con la otra persona. Y ella siempre me contestó que lo principal y lo que a ella más le jodía era el tema que no pregunten, que siempre hay que preguntar. Ante la duda hay que preguntar. Pero más que nada eso, dice que la clave está en la comunicación. O sea, vos siempre que preguntés y te dirijas hacia la persona con discapacidad, no tendría que haber ningún problema. Después es cuestión de empatizar y de tener una buena conversación. Lo que sí me había pasado una vez, que yo en unas jornadas, cuando estaba estudiando turismo en San Juan, me pasó que tenía que asistir a una persona ciega y no sabía cómo hacerlo. Era como que en el momento ella, la persona ella misma me dijo que no, que me quedé tranquilo, que ella me agarraba del hombro y que yo la vaya guiando, que ella iba tranquila. Y yo me puse re nervioso porque no sabía cómo hacer para ayudarla. Entonces me dijo que no, que era sencillo, que era simplemente ofrecerle el hombro, que ella ahí nomás lo iba a hacer bien. Así, porque teníamos que subir un escenario con escalones, entonces por ahí es el tema. Pero bueno, uno aprende, viste, ya estando ahí y Exacto. comunicándose. Sí, Más sí, que nada no, eso es fue la clave verdad experiencia que comunicarse. tuve. Sí, sí, sí. No, y la persona expresa realmente, y no lo toma mal cuando alguien ofrece ayuda o pregunta cómo, porque surge naturalmente, ¿no es cierto? A ver. Ahí, nada, leo unos mensajes que hay en el chat. Bueno, Sí. Margarita Servio pone, bueno, dice que hermoso escucharte, Vero, muy buena la clase de hoy, súper motivadora. Después Viviana Alzuri, que es de General Hacha, dice, me pasa de tener una visión más amplia y darme cuenta cuántas barreras hay por modificar. Sí. Y después Carolina Toulouse, que trabaja en la Secretaría de Turismo de la provincia, dice, esta semana atendí a una persona con problemas de audición.
bueno, nos pasa, ¿no? A los que trabajamos en atención al visitante o en atención al cliente. Ahí yo recién les puse para compartir porque no podían ustedes ver los trabajos prácticos entre ustedes y ahí yo ya se los puse para compartir, como Claro. lectores, no como editores, ¿no? Pero para que todos puedan leer Claro. o ver las entrevistas. Sí, bien. Bueno, ¿y Pero cómo yo tengo una Sí, pregunta, Margarita, Vero. sí, ¿qué Hola, hace buenas tardes. Margarita? Pero vos sabés que nosotros ahora que no estamos haciendo visitas guiadas, bueno, ahora arrancamos otra vez, pero teníamos charlas en las escuelas. Y los que nos tocó es que íbamos con una presentación de PowerPoint a las charlas y nenes con no ciegos, con la visión disminuida. Y realmente es re difícil. No sé, por ahí le decía a los chicos, pensemos en algún mapa de pico con relieve, en pensar otras estrategias para que él, si no se tenía que levantar y casi se pegaba al televisor, los otros se quejaban porque no lo dejaban ver. Es Claro. o sea, yo digo, es una pseudo integración, porque en realidad tampoco él se sentía tan bien, porque lo sentaban adelante del televisor para que pueda ver. E imagino que también no podría ver entre tanto brillo. Así que bueno, eso si tenés material o si hay algo donde podamos ver cómo mejorar esa experiencia sería... Bueno, sí, sí, te paso. Sí, bueno, después el correo, vos lo podés anotar ahora. El correo, o vos se lo paso por acá, Flor. Se los escribo, si querés repetirlo en Dale. voz alta, que yo no me lo acuerdo, Sí, y se los escribo dale. acá a todos en el chat. No, el de Siboy, info Sí, voy. arroba, Ah, info arroba siboy.com.ar. Ustedes escríbanme ahí que yo les voy pasando material de cómo ir adaptando estos contenidos. Sí, el mapa áptico, la verdad que estaría bueno. Y también todo lo que es el apoyo con código QR. Vos que tenés la facultad de ingeniería ahí, Margarita, aprovecharlos a los chicos, porque para este tipo de proyectos, la verdad, mira, el otro día me enteré de un museo a cielo abierto que se inauguró ahora en Neuquén. Son todos murales de diferentes artistas y en homenaje a diferentes artistas ahí en Neuquén, y cada mural tiene un código QR. Entonces la persona desde ahí accede a todo lo que es formato de audioguía o descripción del mural y demás. Entonces, todo lo que es en código QR o apoyo con audio guías, la verdad que siempre eso suma un montón. Sí, sí. Y bueno, después tener en cuenta en las presentaciones y demás, eso es muy difícil, digamos, pero bueno, si hay imágenes, explicarlas o bueno, no poner solamente imágenes, sino textos, controlar los contrastes, la alineación que hoy hablamos, y todo lo mismo que hoy les pasé de que sea para los correos, bueno, lo mismo es para las presentaciones. Si mandan archivos PDF, también hay lectores que no los van a poder interpretar. Todo, por ahí un Word sí, entonces el lector de pantalla va a hacer una lectura, pero si el PDF está en formato así de imagen, no lo va a leer. Y bueno, siempre cuando haya contenidos así en formato audiovisual, describir las imágenes o hacer lo que es el texto alternativo, pero en este caso para dar a conocer info del municipio o información turística, bueno, en formato de audioguías te puede servir o con códigos QR. Pero bueno, igual te paso Y material. cuando escuchaba ahí tu charla, digo, bueno, ¿cuánto hay que mejorar en esos PowerPoint también? Que uno no lo tenía en cuenta. Bueno, Sí. vuelvo a repetir, también es la primera vez que me pasó que tengo un nenito en esa situación y de pronto uno va aprendiendo ahí, en la incomodidad, digo, porque
Yo no sé, ahora que vos decís, yo cuando le quería decir es chiquito, le agarraba la manito y le marcaba en la mano cuán chiquito era, o porque justo era de aves, entonces decía es chiquito, cuán chiquito, el otro lo estaba viendo, le decía 9 centímetros, digo, lo sabe, bueno, se lo marcaba en la Claro. manito, pero digo, bueno, habrá que buscar estrategias para que él también la pueda disfrutar. Sí, sí, sí. Por eso, siempre tratar de presentar esta información o cuando hagan folletería también, ir ya pensándola desde esta concepción, de que se pueda presentar en diferentes formatos para esta diversidad de públicos. Les voy a pasar un ejemplo, te lo voy a pasar, Flor, para que vos después, si querés, lo subas. La guía Copidis de Buenos Aires. Es la guía turística de, de provincia de Buenos Aires, elaborada con Copidis, una asociación de discapacidad, y ahí van a ver cómo se muestra el tema de los iconos, de cómo, de los textos, de las palabras cortas, sencillas, si hay gráficos, bueno, entender esto, ¿no es cierto? Que la información se presente en diferentes formas para los diferentes públicos que pueda llegar. Dale, pásamela, Vero, y yo se la subo al Drive. Yo ahora, después que terminemos, les paso como la clase anterior por YouTube, la clase de hoy, y el material se los comparto. Bien, bien, bien. Bueno, ahora sí estamos como en horario, 4:30. Si no tienen algún otro comentario, quieren compartir alguna experiencia, si no, vamos cerrando y les compartimos la presentación y el material. Ahí Vero tiene un material re lindo para compartir, así que yo se lo subo. Y bueno, obviamente, yo maestra de escuela, tienen que hacer la tarea y el trabajo práctico para la próxima clase. Está bien, sí, sí. No, esta tarea tiene que ver con esto que vimos hoy, de decir cómo reaccionarían o cómo prestarían un servicio, ¿no es cierto?, de atención de calidad para una discapacidad que elijan. Traten no todos de elegir la motriz, que por ahí es la que van como de cabeza, pero nada, ir viendo, o si quieren, 3 o 4, pero esta forma, este ejercicio les va a servir para crear como un mini protocolo, ¿no es cierto?, y que ya les va a quedar para ustedes, ¿no es cierto?, para la oficina. Bueno, sin más, les agradecemos, gracias por la predisposición, por el tiempo, por la atención. Y nada, perdón, ahí Noelia dice, la clase anterior no pude asistir y quisiera saber cuál es la actividad pendiente. No la compartí en un Drive, si no, escribime y te la mando por correo de nuevo y eso. Fíjate que está en un Drive de Gmail de capacitación, en el mail de capacitación y demás. Pero cualquier cosa escribime, no. Así que bueno, para el resto, gracias y nos vemos. Ahora sí, nos vemos el jueves 28 a las 3 de la tarde. Lo mismo que hoy, a media mañana les paso el link para ingresar al Zoom. Muy bien. Así que bueno, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Un gusto. Nos vemos. Adiós, adiós.